mental para un país. En Venezuela la cosa es un poco loca porque la política incide demasiado en la economía. Generalmente es al contrario. Ahora tenemos una situación compleja, pero hemos visto unas cifras, unos movimientos, unas leyes que se han ido aprobando que parecieran sugerir que hay cambios significativos, sobre todo en las concesiones. Y hemos invitado a Orlando Camacho, que es presidente de FEINDUSTRIA, que ya eso dice que alguna habilidad tiene, porque para ser dirigente empresarial hay que ser inteligente. Y además es primer vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Hazme un diagnóstico, porque se dice, fíjate, que hay una burbuja, que las Mercedes, que estas zonas donde hay muchos bodegones y no sé qué, que todas las ciudades la tienen. Y que eso tiene que ver, bueno, con el dólar, el efecto de la dolarización. El gobierno asumió la dolarización ya como un hecho, o sea, la realidad se lo llevó, pero después entendió y hay temores porque esta nueva ley en la cual se aprueba un impuesto al dólar, que tú me dijiste que a partir de abril, pues no se sabe qué efectos puede tener, porque cuando el dinero anda suelto hay que dejarlo suelto, porque dicen los economistas, business is business, y no hay nada más, otra frase, más asustadizo, temeroso, y hay una palabra criolla que lo define, que el dólar, que la economía. Fíjate que las economías suelen entrar en recesión. La última, la burbuja americana, producto del crédito habitacional de vivienda, que le fue el control y generó todo ese caos. Y eso que esos países, los americanos, los europeos, los rusos, tienen unos premios Nobel en economía, escuelas con mucha tradición, y aún así es un enredo. Entonces siempre hay una polémica, hasta dónde el Estado debe intervenir en economía. Hazme un diagnóstico, tú que estás allí en pleno, en los acontecimientos, como decía Walter Martín, Walter, ¿cómo es que se llama? Walter, el del parche. Sí, Walter Martínez. Martínez. Fíjate que se me van los nombres. ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, Kiko, gracias. Bueno, tú hiciste un mar de preguntas, pero solo una, solita. Sí, pero vamos a responder una para explicar, por ejemplo, la ley del IGTF, que a veces no se explica bien, responsabilidad nuestra, tanto de la Asamblea Nacional y de algunos dirigentes empresariales que no leen ni siquiera las leyes, ¿no? En FEINDUSTRIA pasa eso, empresarios que no leen o empresarios que no envían propuestas para poder ser debatidas. Ah, pero se las piden. Sí, claro, las pedimos. Inclusive nosotros en FEINDUSTRIA siempre estamos en debate. En mi portal de Instagram está todos los proyectos de ley que discute la comisión, inclusive quiénes son los miembros de la Comisión de Economía. Es abierta la comisión, de lunes a viernes se recibe las comunicaciones, sin novedad, es decir, totalmente transparente. Pero los empresarios no son como los trabajadores. Los trabajadores van a las comisiones de trabajo, tanto en la constituyente como en la de la Asamblea Nacional, donde se la ley abajo. A veces no entienden completo, pero van estudiando y van haciendo propuestas. El empresario es mucho más pasivo. Y en esta ley de impuestos a las transacciones financieras, hoy día, por ejemplo, para hacerte lo más didáctico, si tú gastas $1,000 en bolívares, tú pagas $20 de IGTF. Eso es actual, lo estás pagando así, del año 2016. La ley lo que dice es, bueno, si tú pagas los mismos $1,000, en vez de pagar $20 de impuestos, vas a pagar $30 de impuestos. Es decir, la diferencia es apenas el 1% en cuanto a las transacciones en bolívares o en divisas. ¿Qué busca? Bueno, el Estado requiere ingresos para poder funcionar. Hemos visto, yo sé que tú eres consumidor, tú vas a un restaurante y tú ves que a veces te evitan dar factura, o también te evitan, o te dan factura, o te dan una nota de entrega, que te cobran el IVA y no enteran ese dinero al fisco. No tenemos que buscar equilibrios que permita que el ingreso pueda ser recompensado. Por ejemplo, hay una diferencia de los salarios del sector público, una diferencia importante en las pensiones. Ahí tenemos unos problemas graves en electricidad, agua, gas, vialidad e inversión en el tren, en los metros que se requiere. Inclusive, hasta en el encaje legal tenemos que hacer un trabajo. Pero sin ingreso, como tú dices, business es business. Si el Estado no tiene cómo ejecutar porque no paga algún empresario
o no paga algún comercio, se va a la informalidad y los formales tienen que pagar el impuesto y los que son informales, bueno, pueden vender más barato porque tienen un compromiso con la sociedad, esto viene a autorregular. Esto es natural. En otros países tienen IVA de 19%, Venezuela tiene un IVA de 16%, o tienen otros impuestos que tienen que ver con los impuestos sobre la renta, impuestos sobre los predios adecuados, es decir, el impuesto de... ¿Tú te acuerdas de Robin Hood, que él vivía peleando con el comisario del pueblo por los impuestos? Y entonces le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Tú te acuerdas de lo que significa un Estado que depende de los impuestos y no de su relación con la sociedad y cómo regula la productividad y la estimula? Sí, bien. Este impuesto no es en contra de los empresarios, más que todo va a organizar. ¿Sí? Venimos de una hiperinflación pasando a inflación. Venimos de que había empresas que eran comercios de la deformalización a la formalización. Las empresas hoy día, hasta la industria, muchos venden sin nota de entrega, con nota de entrega, sin factura. Y tenemos que ir de forma progresiva a la formalidad. Una empresa que vende sin factura, sin documento, es imposible hacer inventario. Pero ¿cómo hace? Fíjate, ¿cómo? Te pongo el ejemplo de los gochitos que vienen con los camiones a vender verdura en Caracas. No toda una empresa. El gochito, la mitad del camión se le queda en el camino, porque los guardias en las alcabalas le van quitando. ¿Cómo es la factura? O sea, ¿cómo le metes tú racionalidad a una cosa que para cualquier registro, cualquier pago en el sector público tienes que bajarte la mula y la irregularidad está en el Estado mismo? Justamente, eso es lo que hay que ir sustituyendo, es decir, que el Estado vuelva a ser un Estado robusto, coherente, un Estado que sea no burocrático, ágil, eficiente. Ahora, se hace ágil, eficiente con recursos para invertirlos en talento humano que no tiene o lo tiene subpagado. Eso es vital, importante que tú puedas ir a hacer un trámite, sea rápido, sacarte una cédula, ir al registro mercantil, participar en los emprendimientos a través de la página Emprender Juntos y no te cobren ningún tipo de arancel por 2 años, ningún tipo de impuesto para que tú puedas, bueno, prosperar. Eso es lo que busca tanto la Asamblea Nacional y en FEDUTA venimos trabajando siempre, bueno, cómo promover que las capacidades instaladas de años anteriores se puedan seguir utilizando más, porque son muy pocas la utilización de esas capacidades por competencia desleal, ¿verdad o no? Poco flujo de caja que tienen las empresas, porque así como todo el mundo, con la hiperinflación, todo el mundo se ha disminuido, también se disminuyó la banca, se disminuyó las empresas, los activos se han depreciado, también la tecnología ha cambiado los negocios. Entonces tú sumas todo eso, tú tienes casi que recomenzar. Y para eso necesitas más orden, apoyo del Estado. Orlando. Está bien, también. Me gusta que tengas una visión sensata de lo que hay que hacer. Pero vamos a ir al corte y cuando vengamos hablemos. Lo primero es, ¿tiene el gobierno un plan económico en el que se pueda confiar? Porque hasta ahora uno se da cuenta que la revolución no tenía claro, tenía unos mitos sobre el tema económico, pero no lo tenía claro. Producto